cuando todo esté durmiendo, contigo quiero hablar. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo, no lo puedo callar. Bien, tengan todos ustedes un saludo fraterno de mi parte, que Dios los bendiga siempre. Hoy vamos a comentar sobre la oración, pero en sus tipos y sus expresiones, y al final pues los primeros obstáculos que se manifiestan en la vida del orante. El Catecismo de la Iglesia bien hace en describir en su cuarta parte sobre la oración, la vida de oración, cómo los cristianos llevan una vida perseverante gracias a la oración, sus tipos, sus expresiones, y muchos consejos están escritos y expresados en el Catecismo. Para comenzar, el Catecismo describe, dentro de lo que podemos llamar tipos de oración o momentos en la oración, a la bendición. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana, ese encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, y por esto el hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Y justamente la bendición pues muchas veces se transmite como desear lo mejor al otro, desearle la felicidad, la plenitud de su vida, y en el caso de cuando nosotros bendecimos a Dios es alabarlo a Dios simplemente, alabarlo a Dios, alabarlo. ¿Y por qué el hombre puede alabar? Justamente como ya habíamos mencionado antes, como Dios nos bendice a nosotros, nosotros también podemos bendecirlo a Él, exaltarlo, alabarlo, en un acto de gratitud a todo lo que Dios hace por nosotros y todo lo que Dios nos da a nosotros. En la bendición pues se pide muchas veces los dones a través de esa bendición, las gracias de Dios, se llama, se convoca esa gracia de Dios. Otro momento importantísimo y fundamental es la adoración, que la Iglesia nos enseña que es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador, vamos a encontrar muchos versículos, muchos pasajes en la Biblia que nos habla sobre la adoración. La adoración pues en palabras sencillas es doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que haya primacía a la voluntad de Dios, haya esa preferencia por lo que Dios quiere en nuestras vidas antes de lo que incluso nosotros podamos desear para nuestro propio bien, es Dios quien en su infinita sabiduría puede decidir mejor y más sobre nuestras vidas que nosotros mismos. Y esa es la adoración, someterse a la voluntad de Dios, darle la primacía a Dios, el primer lugar a Dios y al servicio de Dios. Y justamente responde al primer mandamiento, amarás al Señor Dios por sobre todas las cosas. Bien, tenemos también otro momento, otro tipo de oración, que es la de petición. Es la que se nos hace más familiar, más común, más conocida, más cercana, porque solemos ser a veces orantes petitorios nada más, solamente cuando necesitamos algo, pedir algo, solicitarle algo a Dios, que Dios intervenga en nuestras vidas para que cambie algo, etcétera, que un momento difícil sea por un problema familiar, de salud, etcétera, Entonces por eso es que la petición se nos hace más familiar, pero no es sin embargo la única. Ya hemos mencionado dos momentos antes. La petición es justamente como el mismo nombre lo dice, es pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último, pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él, Es un momento en que uno clama a Dios, se está reconociendo que no es todopoderoso, sino que somos seres limitados, que somos seres necesitados también,
que no somos autosuficientes. Vamos a encontrar de igual manera muchos ejemplos, ¿no? Sea pedir salud, y hay una petición especial que la Iglesia a través del catecismo se toma el trabajo de describir, que es la petición de perdón. Es el primer movimiento de la oración de petición. Recordemos al publicano, ¿no? Que dice: ten compasión de mí que soy pecador. Esto lo encontramos en Lucas 18:13. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve la luz de la comunión con el Padre y su Hijo, y de los unos con los otros. Entonces, cuando pidamos, lo recibimos de Él, ¿no? Y obviamente la oración eucarística en la misa, ¿no? Empezamos pidiendo perdón. De igual manera debe ser la oración personal, ¿no? En ese reconciliarse con Dios, nuestro Padre que nos ama tanto. Tenemos también otro momento, que es la oración de intercesión, famosa oración de intercesión, porque siempre nos piden, ¿no? Que intercedan unos por otros a favor de los santos. Es según Dios, nos pide San Pablo, ¿no? En su carta a los Romanos 8, versículo 26 al 27, que intercedan unos por otros, ¿no? Siempre el interceder, siempre el de rogar, el de suplicar ante Dios por las necesidades de nuestros hermanos, por la necesidad de una comunidad. Y ahora en estos tiempos de globalización, en estos tiempos de las redes sociales y de tantos medios de comunicación, muchas veces nos toca interceder pues por hermanos que no conocemos físicamente, que de repente en algún medio católico virtual se nos pide una oración por la salud de un hermano que puede estar en otro país, en otro continente. De repente también se nos pide por una misión específica de la iglesia que puede ser muy lejos de tu diócesis, que puede ser muy lejos de tu realidad sociocultural, pero que no nos limita ni nos es barrera para la oración, ¿no? Porque la oración no tiene barreras ni de tiempo ni de espacio. Por lo tanto, es totalmente válido, es totalmente entendible que se nos pida la oración incluso a hermanos que están al otro lado del mundo. Y justamente es eso, ¿no? Un acto de caridad, de ya no solo pedir por nuestras intenciones en beneficio muy nuestro o de nuestro entorno muy cercano, sino de también darnos el trabajo y el tiempo de orar por otros. Tenemos la oración de acción de gracias. La acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. En todo momento dad gracias, pues es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Este versículo hermoso está en el Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Otro versículo más: ser perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Estos dos versículos nos hace pues esta referencia de que debemos vivir una actitud de gratitud, una actitud de agradecimiento con Dios, ¿no? De estar satisfechos con lo que ya tenemos desde ya, gracias a Dios, ¿no? Que sea que tengamos muchas cosas o pocas cosas, ya sea que tengamos muy buen estado de salud o un mediano estado de salud, pero que le agradecemos a Dios primero por el don de la vida. Le agradecemos también a Dios el hecho de que ya nos hayamos conocido, que nos transmita su palabra, de su sacrificio, porque eso fue pues el antes y el después, ¿no? El cambio que permite muchas veces superar las adversidades del día a día, ¿no? Esa fe y esa esperanza nos hace vivir en gratitud, sabiendo que hay un mañana mejor, que habrá un momento de salvación y paz, ¿no? Para nosotros.
y no simplemente pues de estarnos quejando y todo lo demás, ¿no? Sino por el contrario, en la adversidad y en los momentos difíciles, también agradecer y alabar a Dios, ¿no? Porque sabemos que habrá pues un cambio en nuestras vidas, que no necesariamente siempre tiene que ser material, pero que también Dios también trae prosperidad, ¿no? Con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, con mucha paciencia, mucha tolerancia y mucha tranquilidad que solo Dios da, ¿no? Entonces también tenemos una oración de acción de gracias que no debemos olvidar, porque muchas veces Dios nos concede peticiones, nos concede incluso grandes milagros y no somos lo suficientemente agradecidos con Él. Y tenemos la oración de alabanza. Tenemos unas citas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, relacionados a la alabanza. Y bueno, ¿qué más podemos decir sobre la oración de alabanza? La oración de alabanza es un momento de que tú exaltas las cualidades de Dios, que tú las reconoces de manera efusiva y las comunicas. Obviamente Dios y tú ya sabe las cualidades que Dios pueda tener y puede decir a simple punto de vista qué redundante es, pero sin embargo, cuando uno también vive un momento de mucho sentir, pues suele también exclamar cualidades y adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, si nos encontramos con nuestra mamá de mucho tiempo, pues la abrazamos con mucho cariño y le decimos mamá, te amo, etc. De igual manera, no todos podrían decir ya se sobreentiende que la ama, etc. Pero sin embargo, es producto de la emoción del momento, es producto del sentimiento, del cariño, y que muchas veces ayuda estas expresiones a consolidar las relaciones humanas, ¿no? De igual manera, para consolidar y adentrarse en las relaciones con nuestro Padre Creador, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Dios finalmente, es totalmente válido el exaltar estas cualidades, el engrandecer su santo nombre, el alabarlo por su creación, alabarlo por lo que es, por lo que nos da, por lo que como cambia nuestras vidas, cambia nuestra comunidad, nuestra corporación, la iglesia, etc. Bien, esos son los tipos y los momentos de la oración que la iglesia describe en el catecismo. Es importantísimo leer el catecismo, puesto que la iglesia se ha tomado el trabajo de hacer sencilla la transmisión de la fe a través de nuestro catecismo, ¿no? Está muy explicado de una manera muy clara, con muchas citas bíblicas, con frases célebres de santos para su mayor comprensión. Y también la iglesia se toma el trabajo en el catecismo de describir las expresiones de la oración. La oración vocal, que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. De igual manera, ¿no? ¿Qué es la oración vocal? La expresión en voz, la expresión que se oye, que no solamente queda en la mente, sino la que se oye, la que se expresa, la que se hace sentir y se escucha por nuestros hermanos, por Dios, por nuestros hermanos y por la iglesia en general. Y empecé esta frase célebre, ¿no? Empecé con la frase célebre que dice que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Es verdad esto, ¿no? Es verdad que no es para caer en charlatanería, en palabreo o para llamar la atención, pero sí es totalmente necesario, ¿no? Porque el mismo Cristo nos lo enseña, ¿no? Los evangelios nos lo presentan elevando la voz para expresar su oración personal, desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía de Getsemaní. De igual manera, retomo la idea de hace un momento, ¿no? En las circunstancias humanas hace pues muchas veces expresarnos y no solamente quedarnos en el pensamiento. Y de igual manera eso es lo que resume la oración vocal: expresar a Dios nuestro sentir, nuestra realidad, nuestro
pesar muchas veces y nuestras alegrías también. Y es lo que trae la oración vocal, ¿no? Así se expresa humanamente al orar, también a través de las palabras. Pero también tenemos la otra que de repente no es tan expresiva, que quizás nuestro aspecto sea más sereno, más ecuánime, porque estamos en una búsqueda de la verdad, en una búsqueda de lo que Dios quiere para mí, en una búsqueda de la respuesta ante un dilema de mi vida. Y esta expresión es la meditación. Usualmente la hacen muchos a través de la oración acompañada de la Biblia, de algún libro espiritual, ¿no?, que nos ayude en ese meditar, en ese discernimiento. Cuando uno busca respuestas puntuales y específicas, suele atravesar por esta expresión en la oración. Y tenemos la oración contemplativa para finalizar. La oración contemplativa no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistar, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama, dice Santa Teresa. La contemplación busca al amado de mi alma. La contemplación, sí, pues justamente es adentrarse en las verdades de la fe. No necesitas estar repitiendo muchas palabras, no necesitas estar rezando necesariamente un rosario, necesariamente una coronilla, no lo sé, sino que es una expresión, la expresión más sencilla del misterio de la oración, porque la oración de contemplación es una oración donde tú estás en búsqueda de una intimidad mayor con Dios. Puede ser similar a la de meditación, ¿no? Pero en la contemplación tú no necesariamente estás pidiendo una respuesta, simplemente estás recordando, reflexionando sobre las verdades de fe, sobre tu relación y vínculo con Dios. Y entonces oras, ¿no? Puede ser en tu mente, pero no suele ser pues la oración más efusiva. Y esas son las expresiones de la oración, ¿no? Expresión vocal, de meditación y la oración de contemplación. Así se expresa también el cristiano en su caminar. Sin embargo, en este caminar vamos a encontrar obstáculos. Para orar muchos ponen de repente pretextos para no llegar a esta oración. El que no tienen tiempo, que no encuentran un buen lugar, de repente viven en una situación muy ruidosa, con muchos interruptores, etc. Por eso también la Iglesia se toma el trabajo de describir estas situaciones, ¿no? Como insisto y repito, el Catecismo es un libro que está muy bien explicado en estas cosas. Y por eso nos dice que se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Bien, hermanos, va a haber muchas cosas de obstáculo, ¿no? Sobre todo la mayoría va a decir pues la falta de tiempo. Y cuando ya comienzan a orar un poco así, también van a decir que de repente no escucharon o no sintieron una respuesta de Dios. O van a decir que no se les cumplió lo que querían. O van a sentir lo que conocemos como una asedia, que es como decir un disgusto. Orar o nos parece desabrido orar. Otras veces va a ser peor, de repente como que perdemos la fe y lo que algunos lo conocen como sequedad, como el desierto, como un desaliento. Pero si uno es humilde de corazón, no está
esperando respuestas inmediatas y tales cuales pide de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos si lo que estamos pidiendo está bien, y el cómo lo estamos pidiendo tampoco sabemos si realmente esté bien. Sobre todo cuando no tenemos mucha formación, cuando no estamos asistiendo muy seguido a las misas, no estamos asistiendo a un grupo o comunidad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber si lo que pedimos está realmente en lo correcto? ¿Cómo sabemos si el cómo, la manera de lo que pedimos está en lo correcto? Quizás ni lo pedimos bien, o lo que pedimos no está bien. Entonces pues Dios obviamente no puede concedernos, o no se facilita el diálogo, porque recordemos que la oración es un diálogo. Bien, yo para empezar quisiera decir que toda oración es escuchada desde ya. Toda oración trae frutos desde ya. Por eso que también nos dice, ¿no?, el catecismo: la transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Evidentemente que sí, porque el que ore, la vida del orante, pues empieza a traerle gracias al corazón, al alma, que hacen pues de su vida cristiana más coherente, ¿no?, más compatible con lo que Dios quiere. Ahora, simplemente como sugerencias, y que son muy conocidas estas sugerencias en la iglesia, ¿no?, en nuestra fe, sí, estar siempre en estado de gracia cuando se va a pasar por momentos difíciles y uno va a adentrarse más en la oración, pues estar en estado de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Confesarse, ¿no? Confesarse para estar en una amistad más cercana a Dios, y nuestras oraciones sean directamente en confianza y en gracia con Dios. De igual manera debemos siempre estar muy atentos a hacer un silencio en nuestra oración, ¿no? Lo que es la parte de la contemplación. Hacer ese silencio esperando que Dios responda. Porque Dios responde, nos habla de muchas maneras, ¿no?, ya sea a través de otros hermanos, ya sea a través de una cita bíblica, etc. Y la humildad, ¿no?, como lo había dicho antes, la humildad para esperar con paciencia, y nosotros no doblegamos la voluntad de Dios a través de nuestras oraciones, sino que solicitamos, pedimos, clamamos su intervención. Entonces no hay pretexto para no orar, y no hay oración no escuchada, y sino más bien la oración tiene que ser perseverante, como bien nos lo explica nuestro Señor, ¿no? Piden que yo les daré, ¿no?, es lo que dice el Evangelio, pero tiene que ser perseverante, constante, en todo momento, y así se alcanzan las gracias que se piden, ¿no? Entonces, pero desde que estamos orando ya estamos avanzando en nuestra conversión, así que estemos contentos por eso. Bien, eso sería todo así grosso modo, y que el Señor los bendiga y los cuide siempre. Gracias.